Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 7 de marzo de 2019, ¿cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana y estar muy pendientes de nuestra señal. Hoy en el programa vamos a conocer las razones por las que sigue en espera la aprobación de una legislación orientada a la protección de víctimas y testigos producto del desplazamiento forzado. El hacinamiento ya está desde casi el 400% que lo recibimos, ha bajado al 135% en este momento. Los brazaletes juegan un papel importante como una herramienta útil y además que representa un ahorro drástico en la administración penitenciaria. No existe en este momento ni un tan solo caso de evasión de privados de libertad que hayan sido favorecidos con la imposición de este brazalete. Otro tema importante es de que este sistema es monitoreado 24 horas diarias, segundo a segundo. Por eso es que existe esta confusión que la gente se le ha generado a la población salvadoreña creyendo de que los brazaletes son los que valen 4.7 millones de dólares, lo cual es completamente falso. Los brazaletes no valen 4.7 millones. Lo que vale 4.7 millones es todo el sistema, que comprende 2 data centers, es decir, el cerebro tecnológico, el manejo, las computadoras especializadas, ¿verdad? Los data centers, donde están todo el cerebro del sistema, los centros de monitoreo. Además existe un centro de respaldo por cualquier atentado o invasión tecnológica, un centro de respaldo fuera de las instalaciones de seguridad. Se volvió a demostrar este sistema recién en una convocatoria que se hizo para hacer una demostración, ¿no? Llegaron los diputados, cuyo presidente, el señor diputado Coronel Almendares, dijo irse satisfecho. Lamentamos nosotros que los señores diputados, después de haber escuchado las explicaciones del ministro Ramírez Landaverde, se retiraran del salón de sesiones de la sala del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Fue el diputado Mazareo, creo, del Partido Demócrata Cristiano. Se retiraron varios. Pero también él fue muy enfático en cuestionar de que había sido como un recurso desperdiciado, ¿no? Que no lo veía así, lo dijo tajantemente, ¿no? Cuando no se conoce de un sistema, yo soy abogado, hablar de un juicio, de un caso que nunca he leído, que no lo conozco, es un poco apresurado. Cuando no se conoce el sistema de brazaletes, es mejor darse la oportunidad para conocerlo. Nosotros invitamos a todos los ciudadanos o cualquier funcionario o diputado que quisiera visitar el sistema, cómo funciona ese sistema. La gente lo comprendería mejor. Este sistema... ¿Y este reo que andaba en Oriente, según Will Salgado, es falso entonces? Completamente falso. No existe ningún caso de eso. Como también es completamente falso que una persona se pueda quitar ese brazalete. Si el sistema no sirviera, yo creo que el gobierno de Estados Unidos no lo tuviera implementado. En el gobierno de Estados Unidos ellos se cuentan por miles de centenares de brazaletes aplicados por la justicia norteamericana. Vámonos ahora al tema principal que nos tiene acá reunidos. Son casi 7 meses, Zaira, y no se está cumpliendo con el mandato de la Sala de lo Constitucional. A juicio de ustedes, ¿cuáles son las razones de esto que está pasando en la Asamblea Legislativa? Bueno, en primer lugar hay que decir que el país requiere una legislación especializada para la atención y protección a víctimas, a todas las víctimas. Hasta este momento lo que hemos tenido es una ley especial de protección a víctimas y testigos, pero básicamente está orientada a aquellas víctimas de procesos que ya fueron judicializados y no a las personas que son víctimas, que todavía no han puesto el delito, que no han puesto la denuncia, perdón, que están en proceso de investigación, que todavía la Fiscalía no ha pedido la protección. Hoy por hoy, las instituciones que conformamos los sistemas de protección, como el sistema de protección de mujeres o el sistema de protección de niñez, tenemos mecanismos para proteger en nuestro caso a niños y niñas y en el caso de las mujeres a las mujeres. Pero grupos familiares no están cubiertos por ningún tipo de legislación y no está cubierta la modalidad de desplazamiento forzado. Y el fenómeno sigue golpeando, según entiendo, porque hace casi un año
Cristosal daba a conocer una cifra estadística que 5 de cada 10 niños desplazados dejaron de estudiar o trabajar, 9 de cada 10 quieren irse incluso del país. En fin, la situación es cada vez un poco crítica, ¿no? Bueno, hay que decir que aunque los niveles de violencia se han reducido, no es eso lo que tiene la percepción ciudadana, ¿sí? Pero hay una reducción de los niveles de violencia. Este es un fenómeno tan grave que no tiene que ver el número de personas, sino la modalidad y las características que implican que una persona con todo y su familia deba salir de su vivienda y buscar un lugar a donde vivir, y además un lugar que no sea público y protegerlo. Entonces es muy importante decir que en la medida que no tengamos una respuesta interinstitucional, una respuesta desde el Estado que aborde tanto la investigación del delito, pero también la atención y la protección a las víctimas, en esa medida no le estamos dando respuesta a la población salvadoreña. Yo recuerdo que hace algunos años se hizo una campaña muy fuerte, en la cual intervenían varios actores del primer órgano de Estado, en donde decían que las resoluciones judiciales son de obligatorio acatamiento y que se cumplen o se cumplen, ¿verdad? Pero lamentablemente esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, que ordena crear la normativa, la legislación necesaria para la protección a las víctimas, como que no se está cumpliendo el plazo. Como lo decía la licenciada Zaira, la señora directora del CONNA, hay 3 proyectos de ley. Un proyecto presentado por Cristosal, un proyecto presentado por la UTE y un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. A nosotros no nos interesa que aprueben el proyecto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública o el de Cristosal o el de la UTE. Nos interesa que aprueben una ley para proteger de forma integral a las víctimas del desplazamiento e incluir también a las víctimas del desplazamiento forzado. ¿Y cuál es la diferencia y coincidencia que tienen los 3? Porque yo estaba procurando o queriendo encontrar la diferencia. Normalmente tienen muchas cosas en común. Tienen muchas cosas en común, muchos principios, muchos derechos, por ejemplo, el derecho de la reparación integral, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, el derecho a la igualdad y no discriminación, entre otros. Estos proyectos de ley fueron presentados, el de Cristosal fue presentado a la Asamblea Legislativa desde el 23 de agosto del 2018. El de la UTE lo presentaron antes de finalizar el año, y el del Ministerio de Justicia, porque pasó año y medio en talleres, simposios, discusiones con organismos de la sociedad civil, con las mismas instituciones del Estado y con las mismas víctimas de la violencia, se presentó en enero de 2019. Los 3 proyectos ya están dentro del seno de la Asamblea Legislativa y debe de ser agendado, debe de ser abordado, discutido y finalmente aprobar una ley que proteja de forma integral a las víctimas. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema, como ha sucedido históricamente, es que la víctima aún siente miedo de denunciar. ¿Por qué siente miedo de denunciar? Porque la víctima únicamente es importante y tiene protección desde que inicia con la denuncia o acusación hasta el día del juicio. Antes y después de eso la víctima no era importante. Ahora, con esta ley y gracias a las políticas de protección a víctimas, se crearía una situación jurídica muy distinta de protección de forma integral para las víctimas de la violencia, especialmente para las víctimas del desplazamiento forzado atribuido a las estructuras criminales. En estos proyectos de ley, por ejemplo, en el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia, se deja claramente que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda dotar del presupuesto necesario para los programas, para los proyectos de atención a las víctimas. Y es que Zaira Navas no está equivocada. El problema con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y Testigos, el problema es que para el juez, para el fiscal, el sujeto importante es la víctima que está declarando ahí. Pero su familia, los menores, el grupo familiar, el resto de la comunidad queda vulnerable. Quedan completamente vulnerables y desprotegidos. Este cuerpo normativo crearía los derechos de forma jurídicamente segura para todas las víctimas de la violencia, su grupo familiar y su comunidad, y es responsabilidad del Ministerio de Hacienda dotar de los recursos para ello. Al final será la Asamblea Legislativa la que determinará si será por medio de un fideicomiso, si será por medio de un tributo, si será del presupuesto general de la nación. A nosotros lo que nos interesa es que se apruebe la ley, y la fuente del financiamiento creemos de que debería ser el Ministerio de Hacienda. Hay un dato importante, Ernesto. Aquí la Fiscalía General de la República ha invertido
millones de dólares, la Corte Suprema de Justicia ha invertido millones de dólares, el sistema penitenciario, todo el sector justicia, en investigar, perseguir, capturar, condenar y hacer cumplir la pena para el delincuente. Toda la inversión ha sido para el delincuente, pero en la víctima nunca nadie ha invertido un solo centavo. Por esa Creemos razón, de que esta es justicia. Yo quiero decir un elemento importante. Los proyectos de ley le hacen varias propuestas a la Asamblea Legislativa respecto al financiamiento de este sistema de protección a víctimas y testigos. La primera, por supuesto, del Fondo General de la Nación, en la medida que es una responsabilidad del Estado la protección de las víctimas y de la ciudadanía en general. Pero también incluye un fondo especial obtenido de los bienes que se incauten de los delitos cometidos o de las infracciones cometidas establecidas en la ley. Ese es el caso del proyecto de la UTE, que establece incluso tipos penales por desplazamiento forzado, por limitaciones arbitrarias, etcétera. Si la Asamblea Legislativa decide acoger o fusionar cualquiera de los tres proyectos, tiene ahí varias ideas de cómo contribuir al financiamiento de la legislación y al financiamiento de este sistema de protección, de atención y protección a víctimas. Yo quiero destacar que estos proyectos de ley lo que están proponiendo es que la respuesta, como decía el viceministro, no solo esté cargada a quien le toca ejercer la investigación y la represión del delito, porque por ahora a la Policía Nacional Civil se le atribuyen responsabilidades que no necesariamente son propias. Por ejemplo, el tema de la prevención de delitos de esta naturaleza en el territorio. La policía sí tiene un rol de prevención, pero no de violencia social, sino de violencia delincuencial. Estas leyes proponen la creación de este sistema incorporando a más de 17 instituciones del Estado, no solo del órgano ejecutivo, sino las instituciones que imparten justicia, como la Fiscalía, la Procuraduría General, la Procuraduría de Derechos Humanos. Estamos preparados para la transición, estamos listos para transitar hacia el nuevo gobierno, esperando ya únicamente que el señor presidente electo designe ese equipo de su parte que asumirá ese trabajo de transición. Nosotros como Ministerio de Justicia completamente listos. Este día, yo solamente te quiero robar un segundo, Ernesto. Este día, mañana se celebra el Día de la Mujer, enviamos un fraterno saludo a toda la mujer salvadoreña. Como Ministerio de Justicia, este día hacemos un acto muy emblemático. El señor Ministro de Justicia en este momento ya casi se está dirigiendo al Centro Penal de Ilopango, en donde va a ser una acción muy importante. Este día se va a poner en libertad a 3 mujeres que fueron condenadas por haber sufrido accidentes obstétricos, conocidos en El Salvador como abortos. Este día se ponen en libertad. El señor Ministro de Justicia se está dirigiendo en estos instantes para el Centro Penal de Ilopango. Va a ser a las 8:30 esta actividad y luego se hará otra actividad con el propósito de conmemorar la dignificación del Día de la Mujer, cuya fecha es el día de mañana. Lo decía Zaira al inicio de esta entrevista, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Y la percepción tiene mucha vinculación con la capacidad de comunicar las cosas positivas que se hacen. En El Salvador, lo anunciaba yo hace unos segundos, es el 4º año de reducción sostenida de la criminalidad en nuestro país. Completamente convencidos y seguros de que ha mejorado la reducción de la criminalidad en nuestro país. Para darte datos exactos, según nuestras propias mediciones, que son en tiempo real, en El Salvador desde el año 2015, en donde hubo una incidencia delincuencial altamente dañina para nuestro país, eso se ha reducido de forma sostenida durante los últimos 4 años. Está, mira. Esto surgió hace aproximadamente unas 3 semanas con una entrevista que se le hizo al señor director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. No existe ningún asunto anormal en la Policía Nacional Civil. Hay algunos elementos que, como cualquier ciudadano, toman la decisión de emigrar por distintas razones, por una ilusión de mejorar las condiciones de vida. Hay policías que interponen
su renuncia porque les ha salido una mejor condición laboral en otra institución. Yo ponía el ejemplo recientemente en una estación nacional que recientemente la Fiscalía General de la República, por ejemplo, contrató una cantidad importante de analistas e investigadores para una unidad de análisis financiero que creó la institución. Y los policías renunciaron para irse a trabajar a la Fiscalía General de la República. Esto de las migraciones de los policías ha sido un asunto normal, que no hay no es como se ha presentado, que hay una tragedia porque están renunciando y están yendo fuera del país todos los policías. La moral del personal policial está completamente en alto, y un saludo para todos nuestros amigos hermanos de la Policía Nacional Civil. Una buena noticia: ya existe dictamen favorable para incrementar el bono de $300 a $400 para nuestros policías y administrativos de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y centros penales. Nunca ha habido una situación de cómo la manejan. Yo no critico la forma de manejarlo, si privada o pública. Lo que sí critico es que no haya estado yo cuando tomaron la decisión. Es que no ha habido una decisión transparente, no me han dicho ha sido por tal o cual razón, ni derecho a defenderme. Eso es lo único que yo critico. Lo demás, pues... A ver, ¿por qué es importante estar en estas reuniones? Por lo que te digo, bueno, en principio lo que a mí me preocupaba era que pudiera venderse la percepción de que yo estaba lejos de la fracción por alguna razón personal, como el discurso de que se va a ir o se va a cambiar, está alejada. Irse no puede, obviamente la ley no puedo, pero la ley no lo permite. Obviamente no se puede, pero se vende la percepción a la gente que así es. Por pura manejo de tema, ¿verdad? Por puro no digas nada, no hables de ese tema, mejor mantengámoslo privado. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por tu denuncia? Yo creo que son varias cosas. Bueno, la denuncia de hacer los cambios efectivos dentro del partido no tiene ninguna represalia dentro del partido, pero sí como que comienza un malestar, una lógico resistencia al cambio. Dentro del partido o la fracción. ¿Y qué es eso de hacer política distinta? Bueno, ¿no? Son varias acciones. Una, pues, las decisiones tienen que ser transparentes y las cosas se tienen que discutir en público. Yo no creo en eso de lavar ropa, que la ropa sucia se lave en casa, que es un dicho muy acuerpado cuando conviene, ¿no? Sí, es decir, aquí yo me cierro, como ayer yo quise preguntarle de manera muy insistente, decirle, mira, esto es privado, esto es privado. A ver, pero estamos hablando de representantes a los cuales el pueblo les paga, perdona un poco la expresión, ¿verdad? Para saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Totalmente. Para saber qué es lo que haces, para saber qué es lo que representás, para saber por qué lo representás. De eso se trata, ese es mi trabajo. Y yo fui muy transparente también a la hora de la campaña en decir, yo no quiero ser más de lo mismo. Yo no quiero ser una persona que se opone por oponerse. Yo no quiero ser un diputado que está acostumbrado a estar en un cargo haciendo el mínimo esfuerzo, sencillamente donde va todo el grupo, allá voy yo. ¿Por qué? Porque aquí me tienen y yo mejor me quedo callada y aquí que me lleven. Aun cuando yo creo que hay quienes ni siquiera se preguntan si están de acuerdo o no con las decisiones. Entonces es bastante triste para la población que a través de un largo periodo, por años, no ha visto un cambio dentro de la política. Se cuestiona mucho en los pasillos el hecho de que sea tan abierto, ¿no? Es como no querer de alguna manera entrar en la línea que significa disciplina de partido. ¿Qué piensas tú con este tuit que enviaste, que inmediatamente se colocó en tu cuenta y que por supuesto tiene que ver con estar diciendo, ven, tengo la razón, ¿no? Bueno, es que primero tenemos que entrar en lo que es en este tema del préstamo. Tenemos que saber que el préstamo está aprobado desde hace 2 años, que hemos pagado $240,000 de interés y que no lo podemos ejecutar. Eso en cualquier lado, usted vaya al banco y tienes un préstamo que no puedes ejecutar ya por 2 años por alguna razón y totalmente te van a decir, veamos cómo negociarlo. Es un banco de países, no es algo imposible. Sí requiere de que se siente el ministro de Hacienda, posiblemente si se renegocia va a requerir la firma de un nuevo contrato, la ratificación de la Asamblea Legislativa. Es una cosa de voluntades. Claro. Pero es una cosa de voluntades que en un contexto donde ya tenés
tanto tiempo sin poder ejecutar y estás pagando por gusto, pues vale la pena que tengamos la madurez política para sentarnos todos los que estamos actuando en eso y lleguemos a un acuerdo. ¿No es un acto de rebeldía? No es un acto de rebeldía, es un acto de lo que la gente quiera. Lo que yo me puse a pensar cuando yo oí esas declaraciones de yo lo voy a hacer y nadie me manda, yo dije, eso no me representa, sencillamente no me representa. ¿Por qué? Porque no creo que se necesiten 30 millones para hacer un edificio de la Asamblea y porque estoy consciente que la gente no quiere eso. Porque ciertamente el edificio de la Asamblea se está cayendo y es un peligro, ya lo dijo hasta el Ministerio de Trabajo. ¿Tú estás consciente de eso? Así es. Pero no con 32 Pero no millones con de 32 millones de dólares, que además te voy a contar que yo hablé con Ana Vilma de Escobar, que ella estaba en la junta directiva cuando se aprobó y cuando se firmó el contrato. Me dice, no, me dijo, yo no firmé, yo no voté, me dijo, porque no era transparente, nunca supimos, nunca vimos un presupuesto versus un diseño, habían rumores de cómo era el diseño. Por eso es que si tú te ves, hay varias cosas, hay una información bastante vaga de cuánto contó el diseño, de qué es lo que llevaba, porque no había algo concreto, nunca lo hubo. Y oficial, diríamos, ¿no? Nunca lo hubo, pero ni siquiera para los miembros de junta directiva. Y le digo, bueno, yo no tengo ningún problema si yo, para empezar, que no quiero quedarme toda la vida aquí en el cargo, llegar 30 años y seguir aquí. Eso no es mi plan de vida. A ver, pero si manejas un perfil de independencia y coherencia con, bueno, lo que hasta ahorita te he escuchado, si yo fuera un ciudadano que votaría por ti, por quien sea, pues yo reconocería ese valor que tienes, ¿no? Exacto, la gente siempre reconoce el valor de sus representantes. Cuando llega el diputado independiente Leonardo Bonilla y me dice, ¿nos querés apoyar? ¿Nos puedes apoyar con eso? Y le digo, si yo no tengo ningún problema, yo te lo firmo con gusto. Y sí le di la firma. Lo que pasa es que a mí también me está pareciendo algo que a mí, que lo tengo que decir públicamente, todo lo que se trate de manejar, mejorar el Estado, el funcionamiento del Estado, o mejorar los servicios sociales, hay un discurso de que es populismo. Por Dios, pero si los países más desarrollados del mundo... ¿Pero de dónde viene ese tema de populismo? ¿De tu mismo partido? ¿De dirigentes de tu mismo partido? Posiblemente, porque sí se ha oído en algunos dirigentes, sí se ha oído. Pero ¿cómo puede ser que tengamos tan poca expectativa para el país? Para ordenar lo que no se ha ordenado por muchos años. A eso te refieres, ¿no? Es mejor que se roben esa cantidad de dinero, toda la cantidad de robos que hemos visto que han pasado, que no ha sido exclusivo de un solo partido. Es mejor eso a pensar en verdaderamente mejorar los servicios sociales, porque mejorar los servicios es populismo. Hay una cosa que sí tienes que saber de mí, estoy como bastante enterada de los principios, es algo que yo sí le dediqué mucho tiempo a estudiar los principios de Arena, los estatutos. No voy a hacer nada que vaya en contra de los principios, pero es que los principios jamás han hablado que tenemos que tener, que buscar... Ser borregos, nunca, jamás. Habla de libertad de pensamiento, habla de trabajar por la educación, habla de trabajar por la salud, habla de que la empresa privada es desde el más pequeño hasta el más grande, que eso involucra bastante de mis iniciativas, porque quiero estar trabajando para todo aquello que involucra micro, pequeñas y medianas empresas, como el tema de la usura, como el tema del queda. Qué bueno. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.